Monstruo proviene del latín monstrum. Se describe como un suceso sobrenatural o una señal divina. Ok, ya hice mi intro mamadora. Entremos al tema de este video hablando de los monstruos. Para eso tenemos que hacer un pequeño recorrido y empecemos con Humbaba. Es el primer monstruo registrado en las leyendas de Gilgamesh. Fue un gigante guardián y señor del bosque. Personificaba también al río de la muerte. Humbaba era un monstruo con cara de león, dientes de dragón, rugía como el agua en una inundación, poseía una gruesa melena y grandes pies. Un monstruo mucho más abstracto, pues de acuerdo a su apariencia, se describe como un hombre león gigante que representa a la muerte, como algo grotesco y violento, dando a entender un poquito el temor a la muerte en aquella época. Y evidentemente, como todas las partes de la mitología sumeria, solo sirvió para que Gilgamesh se lo papeara durísimo. Humbaba únicamente tenía la función de ser un antagonista para el héroe, una entidad grotesca y amenazante sin ninguna relevancia para la historia del rey sumerio. Sin embargo, dio rasgos muy característicos de un monstruo, ser grande y feo. Y yéndonos a otra era, tenemos las novelas y relatos cortos. Y qué mejor que hablar de estas que con los monstruos clásicos, uno basado en una persona real y el otro en el tremendo avance científico y tecnológico de la época, el monstruo de Frankenstein y el conde Drácula. Ok. Me salté unos cuantos siglos desde la época sumeria hasta los 1800. Esto se debe a que la mayoría de los monstruos a lo largo de este intervalo son más o menos lo mismo que Humbaba, solo sirven para antagonizar a los héroes de estas narrativas y poco más, la verdad. Bueno, me estoy desviando un poquito del tema central de este video. Drácula es una novela de terror gótico escrita por el autor irlandés Bram Stoker, publicada por primera vez en 1897. La historia sigue a un joven abogado llamado Jonathan Harker, quien viaja a Transilvania para ayudar al conde Drácula a comprar una propiedad en este país. Sin embargo, pronto descubre que Drácula es en realidad un vampiro antiguo y malévolo que busca extender su influencia a través de la maldición de la no muerte. A medida que la historia se desarrolla, Drácula viaja a Inglaterra donde comienza a seducir a Mina, la prometida de Harker, y a Lucy, una amiga de Mina. Obsérvenlo, todo un fornicador. Frankenstein o el moderno Prometeo es una novela escrita por Mary Shelley, publicada por primera vez en 1818, y la historia sigue al joven científico llamado Victor Frankenstein, quien, obsesionado con la idea de desafiar a la muerte y un poquito por sacarse chile frente a sus compañeros de medicina, crea una criatura a base de cadáveres humanos. Sin embargo, al darle vida a su creación, Victor se horroriza por la apariencia de esta y lo abandona, lo que lleva a la criatura a buscar venganza en contra de Victor, y con justa razón. A lo largo de la novela, la criatura de Frankenstein busca comprensión y aceptación, pero es rechazada y temida por todo aquel que se lo encuentra. Jaja, soy ese. A esta etapa la llamo yo la romantización de los monstruos. Si bien aún presentan características clásicas como un comportamiento maligno o una apariencia grotesca, aquí el monstruo puede llegar a ser interpretado de dos maneras: alguien atractivo y malévolo o un ser grotesco pero sensible. El monstruo adopta dos significados, uno moral y uno estético. El ámbito moral es considerado un monstruo aquel que goza del mal actuar y causar daño, y el sentido estético es bastante independiente al moral y es algo que el monstruo no decide y puede influir en su comportamiento o no. Aquí no voy a hablar de los monstruos morales, para eso haré otro video. Espérenlo. El siglo pasado. Una época repleta de monstruos incomprensibles y bestiales, divinos y trágicos, o simplemente tristes. Aquí los monstruos toman un aspecto más incomprensible y divino con las lecturas de Howard Phillips Lovecraft. Es un genio a la hora de escribir monstruos, o como son llamados por él y su círculo, dioses y deidades. Aquí lo grotesco toma un buen enfoque, pero este es opacado rápidamente en comparación a lo que representa la existencia de estas entidades. El hecho de que el ser humano, para variar, no es el centro de nada,
que este monopelón no tiene control ni siquiera de su propia mente ante estas deidades que deforman el tiempo y el espacio. El horror existencial de no ser especiales ante el vasto universo y ante estas deidades y razas sobre las estrellas. Ok, mi análisis mamador de Lovecraft ya fue hecho, puedo tachar eso de la lista. Uno de los grandes hitos del siglo pasado fue la energía atómica. No hay mucho que decir respecto al miedo que ha generado para los japoneses, más allá de que la amenaza externa pudiese acabar de la nada con todo lo que conocen, y no solo eso, sino las inmensas consecuencias de la existencia de esta criatura, como el dolor, el terror, y que aún a pesar de que ya no esté, sus consecuencias se quedarán ahí por mucho, mucho tiempo. Otro gran hito en la historia de la humanidad fue la carrera espacial, la promesa de las estrellas de que el ser humano pudiera dominarlas. Pero con todo esto llegó otro miedo, que lo que se estuviera ocultando detrás de esos cuerpos celestes brillantes fueran criaturas que no debimos conocer. Horrores por encima de las estrellas como los Yautjas, los xenomorfos, los necromorfos, la cosa, los marcianos y básicamente cualquier otro alienígena malévolo. Esta parte del video me gustaría llamarla la reinvención, la era actual donde los monstruos son un poco más raros, un poco más conceptuales o más humanos. Annihilation sigue la historia de Elena, una bióloga y ex soldado que se une a una expedición de 5 mujeres para explorar una misteriosa área conocida como el Shimmer o el Resplandor. Este fenómeno ha estado expandiéndose lentamente desde que un objeto extraterrestre impactó en un faro en la costa oeste de Estados Unidos, alterando a todo lo que entra en su interior. Lena decide unirse a esta misión después de que su esposo Kane regrese gravemente herido y cambiado tras ser el único sobreviviente de la anterior expedición a este lugar. El Resplandor es una manifestación física de los temas que trata esta película: la autodestrucción, la transformación y la naturaleza del cambio. Dentro del Shimmer nada permanece estático, todo está en constante cambio y estado de mutación. En el corazón de el Shimmer se encuentra el faro donde el objeto extraterrestre impactó. Este lugar es el epicentro del fenómeno y alberga la forma de vida alienígena responsable de estas mutaciones. Al final de esta película, Lana confronta a esta entidad. Y no les diré más detalles de esta película porque la debes ver. Gabriel May. Gabriel es presentado inicialmente como una presencia maligna y misteriosa que comienza a aterrorizar a Maddie, mostrándose como una figura sombría con poderes sobrenaturales, pero a medida que avanza la película descubrimos que Gabriel no es un simple espíritu o es un demonio, es algo un poquito más extraño. Gabriel May es un teratoma, es decir, un tumor dentado que se encuentra en la espalda de Maddie, chica producto de abuso sexual. Gabriel siempre se ha descrito como violento y bastante agresivo. Se terminó desactivando antes de los sucesos de esta película, durante 28 años. Gabriel puede interpretarse como una manifestación física y psicológica del trauma y los secretos reprimidos de Maddie. Es en teoría su gemelo oscuro, una parte de ella que ha sido suprimida pero nunca completamente eliminada. Y tampoco daré muchos spoilers de esta película porque esta sí me gustó, sí me dio cosita. Y podría hablar de muchos otros monstruos como el hervido de Doctor Nowhere y cómo se ha confirmado que representa el trauma y dolor y el estrés post-trauma, o de Alan Brown y de su constante abuso físico y psicológico de su familia. Pero sé que no vienen a eso, quieren saber cómo escribirlo y espero poder ayudarlos.
Primero definamos el propósito y enfoque que tendrá el monstruo, porque como vimos a lo largo de este reencuentro, no podemos darle el mismo contexto a Shimmer que a Godzilla. Son enfoques y propósitos completamente distintos. Se considera o solo será un decorado para una historia medio feito. Un buen monstruo tiene motivaciones y aunque no sean comprensibles para los humanos, esto puede añadir una capa extra de pintura y hace que la historia sea más interesante. Claro, puedes omitir esto siempre y cuando cumplas muy bien con el resto de estos puntos. También puedes añadir una temática. Los monstruos están añadidos completamente y atados a una narrativa y deben ser parte de esta. No puedes poner un monstruo solo porque sí, debe cumplir un propósito. Puedes darles también algo de impacto. Un buen monstruo no solo debe aterrorizar en el momento, también debe evocar otras emociones como la lástima, la repulsión e incluso la empatía. Los monstruos más efectivos a menudo tienen algún aspecto trágico o, como me gusta a mí ver un monstruo, el horror de refrigerador. Ya sabes que después de ver algún producto, algo en ti se sienta raro, se sienta mal, te sientas perturbado. Dale un buen ambiente, algo que perturbe realmente. El entorno en el que se encuentra el monstruo también juega un papel crucial en cómo se percibe. Usa la atmósfera y los escenarios para acentuar la presencia del monstruo. No quieres tener un Jason X. Siempre piensa en cómo los monstruos afectan a la narrativa, al tema y a los personajes. Piensa sobre todo en el espectador. Piensa en perturbar al espectador o en darle la sensación que tú busques. En conclusión, toma en cuenta el contexto del monstruo, el enfoque y el impacto que quieres. Suerte.